Hay algo que nadie te ha dicho con claridad suficiente. No porque no lo sepan, sino porque decírtelo les quita poder sobre ti. La mayoría de tus fracasos no los causó el mundo. Los causaste tú, no por maldad, por ignorancia de ti mismo, por creer que eras el héroe de tu propia historia, cuando en realidad eras el obstáculo principal. Llevas años culpando al tiempo, a las circunstancias, a las personas equivocadas. Y mientras tanto, el verdadero enemigo dormía en tu cabeza, comía en tu mesa, hablaba con tu voz y tomaba decisiones con tu nombre. Este canal no está hecho para darte consuelo. Está hecho para darte algo más valioso y más difícil de encontrar. Una visión sin filtros de lo que realmente eres y de lo que podrías ser si dejaras de sabotearte con la elegancia silenciosa con la que lo haces. Si algo de lo que escuchas hoy te incomoda, presta atención. La incomodidad es el primer síntoma de que una verdad está tocando algo que habías decidido no mirar. Dale like a este video si estás dispuesto a mirarlo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de conocimiento que otros prefieren que no llegue a tus oídos. Y cuando termines, deja en los comentarios qué parte de este guión te golpeó más fuerte. Porque algo lo hará. Ahora, entremos. Nicolás Maquiavelo pasó décadas observando a príncipes, tiranos, generales, traidores y visionarios. No escribió para los débiles. Escribió para quienes podían soportar la verdad sin necesitar que fuera bonita. Lo exiliaron, lo torturaron, lo ignoraron en vida. Y sin embargo, sus palabras sobrevivieron a todos los que intentaron silenciarlo. Lo que Maquiavelo entendió, y que pocos toleran escuchar incluso hoy, es que el ser humano no es vencido principalmente por sus enemigos externos. Es vencido por la imagen que tiene de sí mismo, por la historia que se cuenta cada mañana cuando abre los ojos, por la narrativa protectora que construyó para no tener que enfrentar lo que realmente le detiene. El mundo no lo detuvo a él, y el mundo probablemente tampoco es lo que te detiene a ti. Existe una categoría de personas que nunca lo admitirá, que pasará por la vida convencida de que las circunstancias fueron injustas, de que llegaron tarde, de que no tuvieron las oportunidades correctas. Estas personas no son malas, son algo más peligroso para sí mismas. Son ciegas. Y la ceguera más devastadora no es la que no ve el mundo exterior, es la que no ve el mecanismo interno que sabotea cada oportunidad antes de que madure. Esta masa silenciosa tiene características reconocibles. Necesita aprobación constante antes de actuar. Interpreta el silencio ajeno como rechazo. Confunde la actividad con el progreso. Se construye una identidad tan frágil que cualquier crítica la percibe como ataque personal. Habla de honestidad mientras miente con omisiones estratégicas. Se llama a sí misma auténtica, mientras se adapta incansablemente a lo que los demás esperan. Y lo más importante, esta masa no sabe que pertenece a ella. Todos sus miembros creen estar por encima. Esa es precisamente la trampa más perfecta que existe. No necesita guardias ni muros. El prisionero vigila su propia celda y la llama libertad. Si mientras escuchas esto sientes una resistencia ligera, una incomodidad que quiere transformarse en argumento contrario, presta atención a esa sensación. No la empujes, obsérvala, porque esa resistencia es exactamente el mecanismo del que estamos hablando. Eres tú, defendiéndote de ti mismo. La mecánica psicológica detrás de la autoderrota humana no es compleja. Es simplemente invisible para quien la padece. El ego no es tu amigo. Es tu administrador de riesgos. Su función principal no es hacerte grande. Es mantenerte a salvo. Y para el ego, a salvo significa igual que ayer.
Cada vez que intentas crecer genuinamente, el ego activa sus sistemas de protección. Te genera dudas que suenan a prudencia, te ofrece razones para esperar que suenan a sabiduría. Te recuerda fracasos pasados con una nitidez que ningún recuerdo positivo tiene. Y lo hace con tal convicción, con tal autoridad interna, que lo confundes con tu propia voz racional. No lo es. Es miedo disfrazado de sensatez. La reactancia psicológica es otro de estos mecanismos invisibles. Cuando alguien te dice lo que debes hacer, algo en ti se resiste automáticamente, incluso si querías hacer exactamente eso. Tu psique interpreta la instrucción como una amenaza a tu autonomía y reacciona buscando recuperar el control, a veces destruyendo exactamente lo que te convenía construir. Este mismo mecanismo opera hacia adentro. Cuando una parte de ti intenta imponerse a otra, cuando tu razón intenta forzar a tu emoción, cuando tu voluntad consciente intenta someter a tu patrón inconsciente, la resistencia interna se activa con la misma ferocidad que si viniera del exterior. Es por eso que la fuerza bruta nunca funciona como herramienta de cambio personal. El que intenta dominarse a sí mismo por pura voluntad termina en una guerra de desgaste que generalmente pierde. No porque sea débil, sino porque está usando la herramienta equivocada contra un enemigo que conoce perfectamente sus movimientos. El poder real sobre uno mismo no se conquista por asalto, se conquista por comprensión. Y la comprensión requiere algo que la mayoría no está dispuesta a pagar: verse sin misericordia. Ahora entramos en el territorio donde el conocimiento deja de ser académico y se vuelve operativo. Lo que sigue no son consejos, son principios de funcionamiento, leyes que operan independientemente de si las conoces o no. La diferencia entre conocerlas e ignorarlas es la diferencia entre ser el jugador y ser la pieza. La primera ley: el que no sabe dónde está, no puede moverse hacia ningún lado con precisión. Parece obvio. No lo es. La mayoría de las personas tiene una imagen de sí misma construida por capas de defensa, narrativas reconfortantes y comparaciones estratégicamente elegidas. Se comparan con quienes están peor para sentirse bien. Se comparan con quienes están mejor solo cuando necesitan combustible para la queja. Nunca se miran con la misma frialdad con la que mirarían un balance financiero. El reencuadre maquiavélico de esta ley es el siguiente: tu imagen de ti mismo es tu mapa. Si el mapa está distorsionado, todos tus movimientos serán calculados sobre datos falsos. Puedes tener la mejor estrategia del mundo y perder porque partiste de una posición que no era la real. En lo cotidiano esto se ve con claridad brutal. El hombre que cree que su problema en las relaciones es que las mujeres no valoran a los hombres buenos. La mujer que cree que su problema profesional es que el sistema está diseñado en su contra. El emprendedor que cree que su negocio no funciona porque el mercado no está listo. Todos ellos pueden tener una pizca de razón en su argumento externo. Pero todos están usando ese argumento para evitar mirar la variable que más control tienen: ellos mismos. La inversión de poder aquí es precisa. Deja de construir tu autodiagnóstico para sentirte bien. Constrúyelo para ser efectivo. El cirujano que opera no busca que el diagnóstico sea reconfortante. Busca que sea correcto. Trátate con esa misma exigencia. La metáfora oscura de esta ley es el mapa en la jaula. Estás atrapado y tienes un mapa. Pero el mapa fue dibujado por alguien que no quería que encontraras la salida. Y ese alguien eres tú mismo. Hace años, cuando decidiste que ciertas verdades eran demasiado pesadas para cargarlas. La segunda ley: el ego herido toma decisiones. El ego sereno construye imperios. Cuando actúas desde el ego herido, tu objetivo real no es ganar. Es no perder la imagen,
no es lograr el resultado, es no quedar expuesto. Y esa diferencia de objetivo lo cambia todo. El ego herido negocia para no parecer débil, no para conseguir el mejor acuerdo. El ego herido termina relaciones para no sentir que fue abandonado primero, no porque la relación haya terminado su ciclo naturalmente. El ego herido trabaja para demostrar algo, no para construir algo. Y todo lo que se construye para demostrar algo tiene la fragilidad intrínseca de lo que depende de la opinión ajena. Maquiavelo lo entendió en el terreno político con una claridad que sigue siendo incómoda. El príncipe que actúa para ser amado es esclavo de sus súbditos. El príncipe que actúa desde la comprensión de la realidad no necesita ser amado para ser obedecido. Uno gobierna desde la necesidad de validación. El otro gobierna desde la comprensión del poder. En lo cotidiano, piensa en la última vez que tomaste una decisión importante. ¿Actuabas para conseguir el resultado o para no quedar mal? ¿Para construir o para demostrar? Si la respuesta te incomoda, estás empezando a ver el mecanismo. La inversión de poder. Antes de cualquier decisión importante, pregúntate qué necesitas que parezca que eres en esta situación. Esa necesidad es el punto donde el ego herido toma el control. Neutralízala antes de actuar. Metáfora. El ego herido es la grieta en la fortaleza. No está afuera, está en los cimientos, y todo lo que construyes encima de esa grieta, por más imponente que parezca, tiene una vulnerabilidad estructural que cualquier enemigo con suficiente observación encontrará. La tercera ley. La necesidad de aprobación es la forma más elegante de esclavitud que existe. No parece esclavitud, porque nadie te pone cadenas visibles. Te las pones tú mismo con cada decisión tomada en función de lo que otros pensarán, con cada palabra que no dijiste para no incomodar, con cada camino, no tomado porque nadie en tu entorno lo habría validado. La aprobación es una droga de ciclo corto. Cuando la recibes, produce un alivio inmediato que se confunde con bienestar. Pero ese alivio dura poco. Y la próxima dosis necesita ser mayor. Y en algún punto toda tu energía está orientada a conseguir aprobación en lugar de construir lo que realmente querrías construir. El reencuadre maquiavélico. La aprobación que buscas activamente nunca te la darán de forma genuina. Las personas respetan instintivamente a quien no la necesita. El que mendiga validación recibe, en el mejor caso, condescendencia disfrazada de apoyo. El que actúa sin necesitar el veredicto ajeno genera, casi automáticamente, una forma de respeto que ninguna súplica puede comprar. En lo cotidiano, el empleado que trabaja extraordinariamente bien esperando que alguien lo note y lo recompense. La persona que da constantemente en una relación esperando recibir en la misma moneda sin decirlo nunca. El creador que abandona su visión porque no recibió el feedback que esperaba en las primeras semanas. Todos ellos son variaciones del mismo patrón. Acción condicionada a la respuesta ajena. La inversión de poder. Actúa primero desde tus propios criterios. No porque el mundo no importe, sino porque cuando actúas desde tus propios criterios, tu energía se orienta hacia la calidad del trabajo, en lugar de hacia la gestión de la percepción ajena. Y paradójicamente, esa calidad genera una percepción mucho más sólida que cualquier estrategia diseñada para impresionar. Metáfora. La aprobación ajena es el tablero movedizo. Construyes sobre él y parece sólido. Pero cualquier cambio de humor, de contexto, de interés en quien aprueba, mueve el tablero debajo de tus pies. El que construye sobre su propio criterio tiene el tablero fijo, aunque sea más pequeño al principio. La cuarta ley. Lo que resistes en ti mismo lo proyectas hacia afuera y te destruye desde ángulos que no ves venir.
Esta es quizás la ley más incómoda de todas. Lo que más te molesta de otras personas es, en la mayoría de los casos, un reflejo de lo que no has integrado en ti mismo, no como metáfora poética, como mecanismo psicológico operativo. El que no tolera la mediocridad ajena suele estar aterrorizado de su propia mediocridad. El que no soporta la arrogancia en otros suele tener una relación no resuelta con su propio deseo de ser visto como superior. El que condena con mayor ferocidad la deshonestidad suele ser el que más trabajo hace para convencerse de que él mismo es honesto. No es una ley moral. No te estoy diciendo que eres malo. Te estoy diciendo que lo que no ves en ti mismo, lo verás en los demás, con una claridad y una intensidad desproporcionadas. Y reaccionarás ante eso con una energía que revela exactamente lo que estás evitando mirar. El reencuadre maquiavélico. Tus reacciones más intensas ante los demás son un mapa de tu interior. Si aprendes a leerlas en lugar de actuar desde ellas, cada irritación se convierte en información. Cada juicio que emites sobre otros se convierte en una herramienta de autodiagnóstico. En lo cotidiano, la persona que se enoja desproporcionadamente cuando alguien llega tarde, mientras ella misma pospone decisiones importantes indefinidamente. El líder que critica la falta de iniciativa de su equipo, mientras él mismo evita las decisiones difíciles delegándolas hacia abajo. La pareja que acusa de frialdad, mientras construye muros emocionales que nadie invitó a construir. La inversión de poder. Antes de reaccionar a lo que ves en otros, detente 3 segundos. Pregúntate por qué la intensidad de tu reacción es la que es. No para disculpar lo que ves afuera, sino para recuperar la claridad que la proyección te roba. Metáfora. La proyección es el espejo roto. Crees que estás mirando al otro, pero estás mirando fragmentos de ti mismo reflejados en ángulos que distorsionan tanto la imagen del otro como la tuya propia. Y mientras peleas con el reflejo, el original sigue sin ser visto. La quinta ley. La postergación no es pereza, es miedo con mejor narrativa. La postergación sistemática es uno de los mecanismos de autosabotaje más sofisticados que existe, precisamente porque se disfraza de razonamiento. No pospones porque no quieres. Pospones porque hacer implica poder fallar. Y fallar implica recibir información sobre ti mismo que tu ego no está dispuesto a procesar. Mientras no actúas, tu potencial permanece intacto en teoría. El escritor que no escribe todavía podría ser brillante. El empresario que no lanza todavía podría tener el mejor negocio. La persona que no tiene la conversación difícil todavía podría ser querida sin condiciones. La acción rompe esa burbuja de posibilidad perfecta. Y el ego prefiere la burbuja al riesgo de lo real. El reencuadre maquiavélico. La inacción tiene un costo tan real como la acción equivocada. Solo que el costo de la inacción se paga en el tiempo, de forma diferida, con intereses compuestos. Cada día que pospones lo que sabes que debes hacer, el costo aumenta y tu capacidad de actuar disminuye ligeramente. No porque el mundo cambie dramáticamente cada día, sino porque tú cambias, y el cambio produce la inacción sostenida. No es neutro, es corrosivo. En lo cotidiano, el que espera el momento perfecto para iniciar. El que estudia el mercado durante años sin lanzar. El que va a parar en hablar con su pareja cuando las circunstancias sean las correctas, sin entender que las circunstancias perfectas son la excusa que su miedo produce de forma constante. La inversión de poder actúa desde la imperfección deliberada. No porque la imperfección sea una virtud, sino porque la acción imperfecta genera información real, y la información real es el único material con el que se puede construir algo sólido,
La planificación infinita genera planes perfectos para realidades que no existen. Metáfora. La postergación es la trampa de terciopelo. No duele entrar. De hecho, es cómoda. Pero cada día que permaneces en ella, los bordes se cierran un poco más. Y para cuando sientes la urgencia de salir, el esfuerzo necesario es exponencialmente mayor que si hubieras salido el primer día. La sexta ley. Hablas demasiado, y eso te hace predecible. La predecibilidad es la muerte del poder. No me refiero solo a revelar tus planes. Me refiero a la compulsión de explicarte, de justificarte, de llenar el silencio con palabras que nadie pidió. Cada vez que sientes la necesidad de explicar tus decisiones, sin que te lo hayan preguntado, estás revelando que no estás completamente convencido de ellas. Estás buscando que el otro te las valide. El que está verdaderamente convencido no necesita argumentar. Actúa. El que duda argumenta para convencer al otro y, de paso, convencerse a sí mismo. El reencuadre maquiavélico. El silencio estratégico no es ausencia de comunicación. Es comunicación de la más alta densidad. Cuando no explicas, obligas al otro a llenar el vacío con sus propias proyecciones. Y las proyecciones que el otro construye sobre ti suelen ser más favorables que la realidad que expondrías si hablaras demasiado. El silencio crea un espacio donde el otro proyecta poder, profundidad, seguridad. Las palabras excesivas destruyen ese espacio y revelan la estructura real con todas sus grietas. En lo cotidiano, el que en una negociación habla nerviosamente llenando el silencio con concesiones no solicitadas. El que en una discusión de pareja explica cada uno de sus movimientos esperando ser comprendido, sin entender que la necesidad de ser completamente comprendido es en sí misma una forma de dependencia emocional. El que en una entrevista responde más de lo que le preguntan y revela exactamente lo que debería haber guardado. La inversión de poder practica respuestas que terminan y no continúan. Cuando hayas dicho lo que era necesario decir, cierra. El silencio que viene después no es vacío, es presión. Y la presión bien aplicada hace que el otro llene el espacio con lo que necesitas que diga. Metáfora. Las palabras son munición. El que dispara constantemente tiene una apariencia de poder, pero agota su arsenal y revela su posición. El que guarda sus cartuchos genera en el otro la incertidumbre más poderosa que existe. No saber cuándo llegará el disparo. La séptima ley. Tus valores declarados y tus valores operativos son dos cosas completamente distintas, y la diferencia entre ellos es donde vive tu derrota. Todo el mundo declara valores: honestidad, familia, crecimiento, libertad. Estos son los valores que mencionas cuando alguien te pregunta quién eres. Pero tus valores operativos, los que realmente rigen tus decisiones cotidianas, se revelan en lo que haces cuando nadie mira, en cómo usas el tiempo cuando no hay presión externa, en qué sacrificas cuando debes elegir. Y la mayoría de las personas vive en una contradicción profunda entre ambos. Declaran que la familia es lo más importante y pasan 70 horas a la semana trabajando por razones que tienen más que ver con el ego que con la subsistencia real. Declaran que valoran la honestidad y construyen identidades enteras sobre omisiones estratégicas. Declaran que quieren crecer y dedican su tiempo libre a actividades que no les aportan nada, porque el crecimiento real es incómodo y el entretenimiento es fácil. El reencuadre maquiavélico. Esta contradicción no es hipocresía en el sentido moral. Es disonancia cognitiva que produce un gasto energético constante. Cada vez que actúas en contra de lo que declaras valorar, una parte de tu energía mental se destina a gestionar esa contradicción, a construir la narrativa que la justifica, a mantener coherente la imagen que tienes de ti mismo
con la realidad de tus acciones. Ese gasto es invisible pero enorme y libera una cantidad de energía sorprendente cuando lo eliminas. En lo cotidiano, el emprendedor que dice querer libertad financiera, pero toma decisiones que lo mantienen en la dependencia del salario fijo porque la incertidumbre es demasiado incómoda para su ego de persona responsable. La persona que dice querer una relación profunda, pero elige sistemáticamente vínculos superficiales porque la profundidad requiere una vulnerabilidad que no está dispuesta a mostrar. La inversión de poder. Audita tus valores operativos con la misma frialdad con la que auditarías las cuentas de una empresa. No lo que dices que valoras, lo que demuestras que valoras con tus decisiones reales. Y cuando encuentres la brecha, no la justifiques. Trabaja con ella. Metáfora. Los valores declarados son la fachada del edificio. Los valores operativos son la estructura interior. Puedes tener la fachada más impresionante del barrio y una estructura que no soporta su propio peso. El derrumbe, cuando llega, no avisa. Llega exactamente cuando la presión externa supera lo que la estructura puede soportar. Y los edificios no se derrumban por la fachada. Se derrumban desde adentro. La octava ley. El victimismo crónico es la estrategia de poder más costosa que existe, porque el costo lo paga quien lo practica. No estoy hablando del victimismo circunstancial. El que sufre una injusticia real y la nombra, no es lo que describes. Estoy hablando del victimismo como postura existencial, como identidad, como lente permanente a través del cual se interpreta cada circunstancia adversa. El victimismo crónico tiene una recompensa psicológica inmediata. Exime de responsabilidad. Si el mundo es lo que te tiene donde estás, no tienes que hacer el trabajo incómodo de examinar qué parte de donde estás es resultado de tus propias decisiones. Es un analgésico poderoso que tiene el único defecto de que no trata la causa, solo suprime el síntoma. El reencuadre maquiavélico. La responsabilidad radical no significa que todo lo que te sucede es tu culpa en el sentido moral. Significa que independientemente del origen de tu situación, la única variable que tienes capacidad de mover es tu propia respuesta. El que centra su energía en cambiar las circunstancias externas antes de cambiar su respuesta interna, está invirtiendo en el activo equivocado. En lo cotidiano, el que lleva años en el mismo trabajo insatisfactorio explicando por qué no puede moverse. El que tiene las mismas discusiones de pareja durante años sin cambiar el patrón que las genera. El que culpa al algoritmo, al mercado, a la economía, al gobierno, a la familia de origen, por exactamente las mismas razones año tras año, sin preguntarse qué tienen en común todas esas situaciones. La inversión de poder. En cada situación adversa, antes de buscar el responsable externo, busca la variable que controlas, no para negarte el derecho a nombrar las injusticias reales, sino para no gastar energía en lo que no puedes mover y concentrarla en lo que sí puedes. Metáfora. El victimismo es la jaula que pides que te pongan, porque una jaula con responsable externo es más tolerable que el vacío de tener que construir tu propia estructura. Pero la comodidad de esa jaula es directamente proporcional al tamaño de lo que estás renunciando afuera de ella. La novena ley. Quien controla su estado emocional en la adversidad, controla el campo completo. Quien reacciona automáticamente, entrega el mando sin saberlo. La reactividad emocional no es honestidad. Es vulnerabilidad expuesta. Cuando reaccionas automáticamente a lo que el otro hace o dice, le estás dando información precisa sobre dónde están tus botones. Y cualquier persona con suficiente observación y suficiente interés utilizará esa información. El que se enoja cuando lo critican revela que la crítica toca algo que no está resuelto. El que se derrumba ante el rechazo
revela que su valor propio depende de la aceptación ajena. El que se vuelve agresivo, cuando siente que pierde el control, revela que su seguridad es superficial y se erosiona ante la primera presión real. El reencuadre maquiavélico. La capacidad de observar tus propios estados emocionales sin ser arrastrado por ellos no es frialdad. Es el nivel más alto de inteligencia operativa que existe. Se trata de no sentir. Se trata de no dejar que lo que sientes dicte lo que haces antes de que tu inteligencia haya procesado la situación. En lo cotidiano, el que en una negociación tensa mantiene la calma cuando el otro intenta desestabilizarlo. El que recibe una crítica dura, la procesa sin reaccionar defensivamente y responde desde la claridad. El que ante una provocación deliberada elige el silencio en lugar de la respuesta que el otro está diseñando para obtener. La inversión de poder. El estado emocional es el campo de batalla más importante. Quien lo controla en él mismo, controla automáticamente mucho más de lo que está sucediendo afuera. No porque el mundo cambie, sino porque sus decisiones, sus palabras y sus acciones dejan de estar contaminadas por el ruido emocional que la situación generó. Metáfora. El estado emocional no controlado es el caballo sin jinete. Tiene fuerza real y genuina, pero esa fuerza va hacia donde el caballo decide, no hacia donde necesita ir. El que monta su propio estado emocional no tiene más fuerza, tiene la misma fuerza dirigida. La 10ª ley. El autosabotaje no es accidental. Es un sistema de protección diseñado para preservar lo conocido a expensas de lo posible. El autosabotaje no es una falla del carácter, es una función del sistema. Tu psique, en su esfuerzo por mantenerte predecible para ti mismo, repite los patrones que ya conoce incluso cuando esos patrones producen resultados que conscientemente no deseas. Esto explica por qué el hombre que dice querer una relación estable elige sistemáticamente personas emocionalmente no disponibles. No porque sea masoquista, sino porque lo emocionalmente no disponible es lo conocido. Y lo conocido, aunque duela, no genera la incertidumbre radical de lo nuevo. Explica por qué el emprendedor exitoso, justo cuando está a punto de escalar, toma decisiones que erosionan lo que construyó. No porque no quiera el éxito, sino porque un nivel de éxito mayor, al que su identidad ha integrado, genera una disonancia que el sistema resuelve, volviendo a lo conocido. El reencuadre maquiavélico. Tus límites de éxito están escritos en tu identidad, no en tus circunstancias. El mundo no te pone un techo. Tú mismo pusiste ese techo cuando decidiste, en algún momento de tu historia, cuánto éxito, cuánto amor, cuánto poder era seguro tener. En lo cotidiano, observa los patrones que se repiten en tu vida. Las mismas discusiones con personas diferentes. Los mismos tipos de obstáculos en proyectos distintos. Las mismas formas de perder justo cuando estabas cerca. Los patrones no son coincidencias, son información. La inversión de poder. No luches contra el patrón. Estudia qué está protegiendo. Cada autosabotaje tiene una lógica interna. Cuando encuentras esa lógica, no tienes que forzar el cambio. El cambio ocurre naturalmente cuando la protección ya no es necesaria. Metáfora. El autosabotaje es el guardián de la puerta interior. Está ahí para destruirte. Está ahí para proteger algo que, en algún momento, necesitaba protección. El problema es que el guardián no actualiza su evaluación de amenazas. Sigue protegiendo contra peligros que ya no existen, con una diligencia que bloquea exactamente lo que necesitas que entre. La 11ª ley. La comparación constante con otros es la forma más segura de perder la noción de tu propio camino y de tu propio tiempo.
La comparación no es un problema en sí misma. Es información. El problema es cuando se convierte en el metro con el que mides tu valor. Cuando el estándar de éxito no es interno, sino relativo a lo que otros están mostrando en el momento en que los observas. Las redes sociales han industrializado este mecanismo con una eficiencia que ningún torturador histórico habría podido imaginar. No porque te muestren la realidad de los demás, sino porque te muestran la curación más favorable de la realidad de los demás, comparada en tiempo real con tu experiencia interior completa, incluyendo todas las dudas, todos los miedos, todos los fracasos que ellos no muestran, pero tú conoces perfectamente de tu propio interior. El reencuadre maquiavélico. El único árbitro válido de tu progreso eres tú mismo, comparado con quien eras, no con quien es el otro en este momento. Tu velocidad, tu dirección, tu tiempo, no son los suyos. Y usar su estándar para medirte a ti mismo es el equivalente a usar el mapa de otra ciudad para orientarte en la tuya. En lo cotidiano, el creador que abandona su proceso, porque otro creador que empezó al mismo tiempo tiene ya más audiencia. El emprendedor que cambia de dirección cada vez que ve que alguien de su entorno tiene resultados distintos a los suyos. La persona que evalúa su relación en función de lo que muestra la pareja idealizada que alguien más proyecta en Instagram. La inversión de poder. Define tus métricas antes de empezar. No como ejercicio motivacional, como herramienta de orientación. Cuando tienes tus propias métricas, la comparación pierde su poder de desorientarte porque no estás usando el mapa del otro. Estás usando el tuyo. Metáfora. La comparación constante es el ruido blanco del camino. No te dice nada útil sobre dónde ir. Solo ocupa el espacio mental que necesitas para escuchar tu propia dirección. Y mientras más ruido externo, más difícil es distinguir la señal propia. La 12ª ley. La identidad que proteges con más ferocidad es la que más te limita. Cada uno de nosotros tiene una identidad central que protege con una energía sorprendente. No porque esa identidad sea necesariamente verdadera, sino porque es la estructura sobre la que se sostiene todo lo demás. Cuestionarla amenaza con derrumbar el edificio completo. El problema es que esa identidad fue construida en gran medida antes de que tuvieras la madurez suficiente para cuestionarla. Se construyó a partir de lo que te dijeron que eras, de cómo respondiste a las primeras experiencias que tuviste, de las estrategias que aprendiste para sobrevivir en los entornos donde te formaste, y luego se cristalizó, y empezaste a tomar decisiones para ser consistente con ella, no para crecer más allá de ella. El reencuadre maquiavélico. La identidad no es lo que eres, es la historia que has decidido contar sobre lo que eres. Y las historias se pueden reescribir, no con facilidad, con un trabajo que la mayoría no está dispuesta a hacer porque implica aceptar que parte de quien crees ser no es más que un conjunto de decisiones que tomaste una vez y que llevas repitiendo por inercia. En lo cotidiano, el que se define como alguien que no es bueno en matemáticas, porque a los 9 años un maestro lo hizo sentir torpe en una prueba. El que se define como alguien que no merece éxito, porque creció en un entorno donde el éxito era sinónimo de arrogancia. El que se define como alguien que no puede confiar en nadie, porque en un momento crucial alguien lo traicionó y decidió, razonablemente en ese momento, que era más seguro no volver a abrirse. La inversión de poder. Examina las definiciones que usas para describirte, no para destruirlas, sino para distinguir cuáles son descriptivas de algo real y cuáles son prescriptivas de algo que decidiste en algún momento que eras. La diferencia entre las dos
determina la diferencia entre identidad como raíz e identidad como jaula. Metáfora. La identidad rígida es la armadura que se fusionó con la piel. Alguna vez protegió de un daño real, pero ya no se puede quitar. Y quien la lleva no puede sentir el contacto directo con nada, ni el frío ni el calor, ni el dolor ni el placer. Está a salvo, y está completamente aislado. La 13ª ley. El que no tolera la soledad está condenado a negociar su poder con cualquiera que se lo ofrezca a cambio de compañía. La intolerancia a la soledad no es simplemente una preferencia social, es una vulnerabilidad operativa. El que no puede estar consigo mismo busca llenar ese vacío con la presencia de otros. Y ese llenar tiene un costo que generalmente no se evalúa en el momento de la transacción. La presencia de otros tiene un precio. Ese precio varía. A veces es pequeño y razonable. Otras veces es tu criterio, tu dirección, tu tiempo, tu energía, tu visión. Y el que no puede tolerar el vacío paga ese precio sin negociarlo, porque la alternativa, el silencio sin compañía, le resulta insoportable. El reencuadre maquiavélico, la capacidad de estar contigo mismo sin ansiedad, es una de las formas más silenciosas y más sólidas de poder que existe. No porque el aislamiento sea una virtud, sino porque el que no necesita compañía elige sus vínculos en lugar de aceptar los disponibles. Y la diferencia entre elegir y aceptar lo que hay determina la calidad de todo lo que construyes con otros. En lo cotidiano, el que permanece en relaciones que le cuestan más de lo que le aportan, porque la ausencia de relación le parece más aterradora que la presencia de una que le drena. El que acepta condiciones laborales inaceptables, porque el desempleo, aunque temporal, activa una angustia que no sabe gestionar. El que rellena cada momento de silencio con estímulo externo, porque el silencio interior revela cosas que prefiere no escuchar. La inversión de poder. Cultiva la capacidad de estar solo sin que sea un castigo. No como práctica espiritual en el sentido blandamente positivo, sino como entrenamiento de autonomía real. Cada vez que puedes estar contigo mismo sin necesitar llenar el espacio, tu capacidad de elegir vínculos desde la libertad en lugar de desde la necesidad aumenta. Metáfora. El vacío interior es el territorio que no has colonizado. Y todo territorio no colonizado por ti será colonizado por otros. La soledad no tolerada es la invitación permanente a que cualquiera que llegue con suficiente ruido ocupe el espacio que debería ser tuyo. Ahora hay algo que debes saber, sobre todo lo que acabas de escuchar. Estas leyes no son herramientas para personas en estado de miedo. Y si las usas desde el miedo, se convertirán exactamente en eso, en armas que apuntan en la dirección equivocada. El que aprende a no necesitar aprobación porque teme ser rechazado no ha alcanzado la autonomía. Ha construido una defensa, y las defensas, por definición, son reactivas. Están diseñadas para responder a la amenaza, no para construir algo propio. El que usa el silencio estratégico para controlar a otros desde el resentimiento no tiene poder. Tiene una versión sofisticada de la misma necesidad de control que tiene el que grita. El que practica la responsabilidad radical para sentirse superior a los que practican el victimismo no ha entendido la ley. Ha encontrado una forma más elaborada de construir su ego sobre la comparación con otros. Estas son armas de doble filo en el sentido más literal. Cada una de ellas, usada desde la inseguridad en lugar de desde la comprensión, produce exactamente el resultado opuesto al que promete. La conciencia de uno mismo usada narcisistamente se convierte en la ceguera más sofisticada que existe. El desapego practicado como técnica de control se convierte en la forma más fría de apego que hay. El criterio para saber desde dónde estás usando estas leyes
es simple y brutal. Si las estás usando para ganar sobre otros, estás en el territorio equivocado. Si las estás usando para no perder ante ti mismo, estás en el territorio correcto. Porque aquí llega el giro que nadie espera. Y es el que separa a los que entienden esto de los que solo lo han memorizado. El verdadero poder no es manipular. El verdadero poder no es controlar. El verdadero poder ni siquiera es influir, en el sentido en que la mayoría usa esa palabra. El verdadero poder es no necesitar el resultado. Eso es todo. Eso es lo que durante siglos los que lo entendieron guardaron detrás de capas de lenguaje más accesible, porque sabían que la mayoría no estaba lista para escucharlo sin distorsionarlo. No necesitar el resultado no significa indiferencia. No significa pasividad. No significa que no actúas con todo lo que tienes. Significa que cuando actúas, tu integridad, tu dirección y tu capacidad de juicio no están condicionadas a que el resultado sea el que esperas. El que necesita el resultado convierte cada interacción en una negociación donde su valor está en juego. El que no lo necesita actúa desde una plenitud que no depende de la confirmación externa. Y esa diferencia cambia todo. Cambia cómo hablas, cómo escuchas, cómo negocias, cómo amas, cómo creas. El desapego no es frialdad. Es la forma más avanzada de presencia que existe. Estar completamente en lo que haces, sin que tu identidad dependa del resultado. Dar todo sin necesitar recibir en la misma moneda. Construir con la misma atención, independientemente de si habrá audiencia o no. Esto es lo que expone al oyente que llega hasta aquí, con honestidad. Porque si has llegado a este punto sintiendo que estas leyes son herramientas para volverte más poderoso sobre otros, hay algo que no se ha movido en ti. Y si has llegado a este punto sintiendo que algo dentro de ti empieza a reconocer que el campo de batalla más importante siempre fue interior, algo sí se ha movido. Uno de esos dos estados produce personas que aprenden estas leyes y las usan para construir versiones más sofisticadas de la misma esclavitud que siempre tuvieron. El otro produce algo completamente diferente. El actor llega a estas ideas y las convierte en técnicas. Las estudia, las practica deliberadamente, las exhibe cuando cree que lo están evaluando, y en los momentos donde nadie lo observa, vuelve exactamente a quien era antes, porque el actor usa el conocimiento como vestuario. Se lo pone cuando necesita parecer algo. Se lo quita cuando ya no hay audiencia. El maestro no necesita aplicar las leyes porque las ha encarnado. No piensa en no reaccionar emocionalmente porque su estado por defecto es la calma. No practica el desapego porque ha integrado que su valor no depende del resultado. No necesita silencio estratégico porque ya no tiene compulsión de llenar el espacio con palabras que no aportan. La diferencia entre actor y maestro no es de técnica, es de identidad. Y la identidad no se cambia con conocimiento intelectual. Se cambia con el tipo de trabajo que la mayoría de las personas evita con una creatividad admirable. El trabajo de mirarse a sí mismo sin editar lo que se ve. El poder verdadero no es una técnica que aplicas. Es lo que queda cuando dejas de necesitar fingir que tienes lo que en realidad tienes o no tienes. Es la congruencia entre quién eres cuando te observan y quién eres cuando nadie mira. Es la alineación entre lo que declaras valorar y lo que demuestras valorar con cada decisión cotidiana. Es la ausencia de contradicción interna como estado de base. No como logro permanente, porque la contradicción interna reaparece siempre que crecemos hacia algo nuevo, sino como dirección constante, como el norte hacia el que siempre vuelves después de perderte. Y ese norte no te lo puede dar nadie de afuera, ningún libro, ningún canal,
ninguna enseñanza. Lo que el conocimiento puede hacer es despejar el campo de las distracciones que te impiden encontrarlo. Pero encontrarlo es un trabajo solitario. Y es el único trabajo que, si lo haces, cambia todo lo demás. El ajedrez no lo gana el que tiene las piezas más potentes. Lo gana el que entiende el tablero completo y no se enamora de ninguna pieza en particular. El que puede sacrificar lo que tiene si el sacrificio sirve al juego mayor. El que sabe que una posición de aparente debilidad puede ser la más poderosa del tablero si está calculada. Tú eres el tablero. Eres el jugador. Y eres también todas las piezas que crees que defines quién eres. La pregunta no es si eres capaz de ganar. La pregunta es si estás dispuesto a ver el juego completo, incluyendo los movimientos que tú mismo has hecho y que te tienen donde estás. No el mundo, no las circunstancias, no las personas equivocadas, no el momento malo. Tú. ¿Cuántos años más vas a seguir jugando un tablero que tú mismo diseñaste para perder? Eso es lo único que me interesa que respondas. No a mí, a ti mismo. Y si tienes la honestidad de hacerlo en voz alta, déjalo en los comentarios. No el análisis pulido. La verdad sin editar. El momento exacto en el que reconociste algo que habías decidido no ver. Eso es lo que construye aquí. No comunidad de seguidores. Algo más escaso y más valioso. Personas que eligieron dejar de mentirse. Si llegaste hasta aquí, sabes que esto no fue un video motivacional. Y si sientes que algo en ti quiere descartarlo, que quiere encontrar el argumento que pruebe que no aplica a tu caso particular, observa esa resistencia. No la empujes. Solo mírala. El like en este video no es para el algoritmo. Es tu forma de decirte a ti mismo que estás dispuesto a seguir mirando. Y suscribirte no es seguir un canal. Es elegir seguir teniendo acceso a este tipo de espejo. El espejo que muestra lo que hay, no lo que te gustaría ver.